Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. Va a decir cómo pone gorro este pelado, pero bueno, pues es que tuvimos que hacer unos ajustes en nuestros horarios y pues no me podía perder la oportunidad de volver a convivir con mis amigos de Podcast Generation. Por ahí le pusimos, yo le puse otro nombre, yo para que se los pongo a ellos, sino yo fui el que me lo inventé. Pero no lo puedo decir al aire porque se va a oír clasista y como andamos ahí con el tema, mejor no lo menciono. Les mando un saludo, un cordial abrazo a toda la gente que nos esté viendo, desde la parte del mundo que nos esté viendo. Esta es nuestra plataforma estrella, Facebook, sorry. Estaremos trabajando para mejorar Instagram, estaremos trabajando para mejorar YouTube, pero por eso es que hemos decidido transmitir nuestros programas en vivo a través de Facebook Live. Así que bienvenidos, les pedimos que por favor compartan esta transmisión. Hoy es una edición especial porque la estamos haciendo a las 12:30, a las 9:15 tendremos un programa nuevo y vamos a hablar hoy en Vive Libre al respecto de qué tanto el COVID nos ha hecho entender el contexto y los cambios que tiene que haber en la educación, porque tiene que haberlos ya, están de acuerdo, y por mucho que la reforma educativa se haya hecho y luego la hayan echado para atrás, y que pues tenemos un problema grave en todo el mundo al respecto de la educación, y pues hoy tengo un gran equipo de compañeras y compañeros podcasters a los cuales les voy a ir presentando de uno por uno y espero que se queden con nosotros, compartan y sobre todo lo que más nos interesa es que tengan la libertad y el gusto de opinar aquí abajo. Ahí van a estar saliendo los nombres de cada uno de nuestros invitados, pero pues vamos en orden de aparición y ellos saben a lo que me refiero, así que primero empiezo con Cris Menchaca. ¿Cómo estás, Cris? Hola, hola, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Muy bien. Muy bien, Feliz ¿dónde de estás? andar acá. Platícanos rápido, ¿dónde estás y más o menos en qué rollo andas? Claro, con todo gusto. Bueno, yo estoy actualmente en Estados Unidos, en el estado de Kentucky, y bueno, yo soy coach educativo, soy mentor, soy speaker, por supuesto podcaster, parte de Podcast Generation. Tengo un podcast que se llama Mi Zona de Aprendizaje y fundé una comunidad de aprendizaje también con el mismo nombre. Y bueno, básicamente a lo que me dedico es acompañar a las personas a salir de su zona de confort, a reconocer sus fortalezas y a trazar un poco esa ruta de aprendizaje, como acompañarlos en curar esos contenidos y en desarrollar habilidades que les permitan llegar a donde sea que tengan que llegar, ¿no? Y por el momento estoy afortunadamente acompañando diferentes instituciones educativas y personas que están pues justamente como decías, creyendo que la educación necesita un cambio y bueno, tratando de acompañarlas y guiarlas un poco en el camino con la experiencia que tengo trabajando en el sector educativo y pues también con toda la formación que tengo como coach. Excelente. Entonces, bueno, feliz de estar acá, mil gracias. No, hombre, al contrario, un placer. Fuiste la primera que dijo, yo quiero hablar de ese tema, junto con ahí Ruth, desde la ocasión anterior, pero bueno, pues se hacen bolas para de repente ahí con tantos que somos y si vieran el feed se puede uno volver loco, pero pues nos damos tiempo para leer todo el rollo. Palomita Cobos, ¿cómo estás desde Tampico, Tamaulipas? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Pues estoy desde la hermosa ciudad de Tampico Madero, donde dicen que la Tampico playa hermoso. es de Tampico, pero realmente es de Madero y Es yo de vivo Madero. enfrente de Playa Miramar. Pues yo soy músico, soy maestra y podcaster. En la actualidad, gracias a este aislamiento, pues estoy en mi casa con mis hijos y trabajando en línea. Soy maestra que imparte cursos, tanto presencial y online, porque yo ayudo a mujeres y también emprendedores a que mejoren el mensaje de comunicación de sus proyectos, ya sea marcan algún negocio o algún proyecto educativo en este caso. Pero por todo esto me he estado movilizando en online y cuando salga de aquí regresaré a mi amada Orquesta Sinfónica porque trabajo en la Orquesta Sinfónica del Estado, que estamos en una universidad. Y por COVID seremos la última industria que saldrá con su sana distancia. Y tengo un par de años que dejé la educación frente a grupo, pero como les comentaba, como estoy en línea, es una cosa muy diferente, sin embargo, muy enriquecedora. Así es que muchas gracias por la invitación y espero sacar un aprendizaje de todos los que vamos a estar hoy. Así lo esperamos todos. La verdad es que en nuestro panel es de lujo, siempre lo ha sido de lujo cuando tenemos nuestros invitados y sobre todo cuando se trata de Podcast Generation. Así que bueno, esta no va a ser la excepción. Ruth, aquí en Monterrey, qué gusto tenerte, Ruth Velázquez, en este panel. Bienvenida.
Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, yo soy Ruth Velázquez y soy licenciada en Educación Primaria. Actualmente trabajo en Secretaría de Educación. Soy docente de un grupo. Acabo de terminar mi primer año como docente. Y también soy podcaster del podcast Decisión Estelar, en donde platico sobre los trabajos, universidades, etc. Excelente, bueno, pues tenemos coincidencias ahorita y bueno, pues vamos muy bien. Bienvenida también de nueva cuenta, Ruth, y pues vamos a ver cómo se pone esto. Y no podemos dejar de lado a nuestro buen amigo Estefano Di Gracia, que está en Tlaxcala. Sí, como usted lo escucha, en Tlaxcala. Y pues queremos darte la bienvenida, Estefano, porque no solamente por el hecho de tenerte aquí, sino por el hecho de que pues eres uno de los más activos en Podcast Generation. ¿Cómo estás? Bien. Pues muy contento de que esté aquí con este panel de lujo. Creo que es un honor. Yo me dedico a hacer contenido, a crear contenido. Tengo un podcast que se llama Responsables. Soy psicólogo. La verdad que no me gusta tanto presentarme como psicólogo porque la verdad estoy como intentando alejarme de las credenciales. Entonces, más que todo eso, intento inspirar a la gente, busco inspirar a la gente a hacerse responsable y congruente de su vida, para que el día de mañana tengamos un mundo mucho mejor, mucho más serio, mucho más sociable y fuera de juicios y críticas. Entonces, pues tengo el podcast, creo contenido, trabajo en las mañanas en un DIF, hasta nuevo aviso, estamos ahí intentando ya hacer la transición, pero bueno, aquí andamos. Muchísimo gusto. Muy bien, pues bienvenido, mi querido Estefano Di Gracia, y pues bienvenidos todos. Vamos a entrar de lleno al tema, pero no sin antes recordarle que nos interesa mucho que compartas esta transmisión, y si ya estás ahí conectado, cuando tengas tiempecillo, pásate a la parte de comunidad, invita a todos tus amigos a que vean Coaching TV y Coaching Global, que son nuestras dos plataformas, una para, en este caso la primera, para hacer contenidos de stream y de podcast, y la otra para capacitación. Así que, pues ojalá que nos ayudes con ese like, te lo vamos a agradecer demasiado. Y un agradecimiento también a David Sierra, que está en la producción de este programa. Y vamos a estar más o menos unos 45 minutos más, aparte de lo que estamos platicando aquí. Tenemos saludos de Edgar Radé, dice: saludos colegas de Podcast Generation, saludos al buen Edgar. Saludos a toda la comunidad que nos está viendo de Podcast Generation. Un grupazo, la neta, un grupazo. Hace rato me decían que cómo es que yo escribo. Yo no soy tan bueno para escribir. Lo que pasa es que los muchachos me inspiran. Esa es la neta. La verdad es que no sé cómo me sale eso. Será porque son las 7 de la mañana, ya medité, ya oré, ya entrené, ya desayuné. Entonces me siento con ese gusto, porque en ningún otro lado escribo eso, y lo digo públicamente. En ningún otro lado escribo lo que escribo en la mañana. En mi grupo de Podcast Generation, lo hago porque me nace, porque hay gente buena, porque después de mucho tiempo en WhatsApp me encontré con este grupo, el cual estoy agradecido y me siento bendecido. Así que es por eso que me sale, me nace, y lo agradezco sobre todo por tener este tipo de gente que ustedes están conociendo aquí a través de este canal, que tiene la misión básicamente de servir, enseñando a servir. Así que bueno, vamos a entrar de lleno y bueno, todos vivimos una experiencia académica, de algún modo, todos los que ustedes están viendo aquí. Pues pasamos por casi todos por el preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. En mi caso, quiero empezar con ese referente para que aquí los muchachos más o menos tengan una idea de cómo irle dando secuencia. En mi caso, a mí todavía me tocaron gizazos, todavía me tocaron varazos en las manos por parte del maestro, y estaba bien visto en la casa, porque si el maestro no te pegaba o el maestro no te agredía, el maestro era mal maestro. Entonces, todavía me tocó. Yo soy del 73, tengo 47 años recién cumplidos. Todavía se pueden aceptar regalos de Amazon sin problema. Y si después de eso me fui a la secundaria, porque por si fuera poco, yo terminé la primaria a los 9 años. Entonces, cuando yo tenía 10 años, en primero de primaria, secundaria, sí, gracias, David. Pues tuve la mala fortuna de recibir bullying, y pues tampoco le decían nada a los compañeros que me pateaban la cantimplora, que me agarraban la mochila, me la tiraban y me la iban pateando por cuadras. Entonces no me tocó esa historia. Y luego me voy al bachillerato y me dice mi papá: tienes que entrar a tal escuela porque es muy exigente y te tienen que exigir, porque si no te exigen, no aprendes. La vieja frase de las letras con sangre entran, no sé cómo era la frase, pero algo así. Y en la universidad, pues ya dije yo, saliendo de la prepa, pues aquí no me la hacen, me voy a poner a trabajar y yo me voy a meter a la universidad que yo quiera. Me metí hasta que yo quise, y cuando entro a la universidad, después de ya 3 o 4 años de experiencia, me expulsan a cada rato, porque me doy cuenta
que en mi alma mater verdadera, que era el trabajo, el SEARS, me doy cuenta de muchas cosas, aprendo muchas cosas, y voy con los maestros y les digo, todo lo que usted está diciendo son mentiras, y me expulsaron 4 veces. Entonces, esa es mi experiencia con la escuela. Luego me voy a la maestría y me doy cuenta que liberan la maestría sin experiencia, y ya cualquier hijo de vecino podría tener una maestría en nuestro país donde nos tocó nacer. Así que esa es mi historia, y más o menos me gustaría saber si hay algunos elementos clave como estos que les estoy diciendo a ustedes, como para entrar en contexto de lo que es el sistema educativo en este país. Cris. Pues bueno, interesante tu caso, Alberto. Creo que mi caso es como más tradicional, digamos. Yo cursé todos los niveles educativos en el orden en el que estaban planteados, desde el preescolar hasta la licenciatura, por así decir. Y bueno, yo la verdad es que creo que soy como un poco extraña en ese sentido y me encanta la playera de Stefano porque me considero como un aprendiz responsable, ¿no? A pesar de que, claro que el sistema educativo, en ese entonces tampoco soy tan joven, estaba pues todavía planteado en términos de que el maestro sabía todo y los alumnos recibíamos, o sea, muy de recibir, no tanto de compartir. Digamos que yo siempre fui como muy entusiasta de ir a la escuela, ¿no? Y nunca tuve ese problema de quizá de entrar en conflicto, aunque sí tenía como esta inquietud de que la educación era un poquito más allá de lo que estaba en el aula, ¿no? O sea, para mí era muy importante, por ejemplo, la parte social, la parte emocional, la parte espiritual. Entonces, siempre busqué dentro de las instituciones educativas en las que estuve o en las que me formé, por así decir, involucrarme en proyectos más allá de las 4 paredes del aula. Y creo que eso me formó de una manera complementaria, no solamente con lo que me decían los maestros, ¿no? Entonces, siempre buscando con esta inquietud de tener más, por ejemplo, de interacción de mis compañeros y demás. Bueno, yo fui la mayor parte de mi educación básica en una escuela de puras mujeres y con una tendencia religiosa, y después cuando cambié en el bachillerato, bueno, en la preparatoria, a la escuela mixta, pues fue como ampliar la visión de otro espectro, otro mundo, ¿no? También diferente. Pero bueno, aún así lo que quería decir es que siempre busqué como ese extra que había más allá del contenido académico, ¿no? Para mí era más importante también todo eso que era complementario. Y bueno, por supuesto que recibí también, ya no me tocó tanto como a ti, sí tuve algunos maestros todavía de la vieja escuela, como tú dices, que lanzaban gises y demás, pero digamos que a mí me tocó una etapa de transición. Creo que mi generación ha sido como marcada por las transiciones y por el cambio, y me siento afortunada porque he podido vivir como las dos caras de la moneda, entonces creo que eso me ha ampliado también el espectro. Y bueno, sí me tocó, por ejemplo, que me sacan del salón por estar platicando, y bueno, mis normas educativas eran muy estrictas también en la escuela, pero bueno, eso te marca de alguna manera y te forma, y también te obliga en algún momento a cuestionarte si realmente tiene que ser así o hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y cuando llegué a dar clases, yo estudié pedagogía, entonces seguí como en el mundo educativo y empiezas a reflexionar, como decía Paloma, ya no, creo que antes de que empezara el en vivo, cuando empieza a despertar tu conciencia y te das cuenta de todo lo demás que existe, pues te empiezas a cuestionar que a lo mejor hay otras maneras. Cuando entré a un salón de clases a dar clases, pues yo quería repetir la forma en la que me habían enseñado, ¿no? Y de pronto te topas con que a lo mejor esto ya no es tan pertinente. Y creo que estamos en un momento en donde eso también tiene que empezar a cambiar, y podemos tocar ese tema un poquito más adelante. Claro que sí. Paloma, tenemos todavía unos minutos para que nos digas tu experiencia en el sistema educativo que te tocó vivir. Hola, pues yo soy, creo que, ¿cómo se dice? De los años de ustedes, soy del 82. Sí viví la básica como algo tradicional. A diferencia, creo que de ustedes dos, yo recuerdo de estar en la primaria, no sé bien en qué grado, pero yo me iba por semanas, no quería ir a la escuela, y le invitaba porque me sentía mal, porque me aburría la escuela. O sea, recuerdo en preescolar, que era la que sacaban del salón, y en primaria también, porque hablaba mucho, terminaba las cosas rápido, necesitaba hacer algo más. Entonces llegó un punto cuando yo era niña que ya no quería ir a la escuela porque no sé qué maestra sería, pero sentía que me aburría.
Tuve que regresar, obviamente, terminé en la secundaria, vamos a llamarle, siempre fui muy buena en la escuela, nunca tuve problemas. Sin embargo, mi problema era que hablaba mucho y no estaba de acuerdo con el maestro, ni con los alumnos, o sea, con las autoridades. Entonces, ese era mi problema. Cuando salí de la secundaria, entré a estudiar música directamente, o sea, yo no fui a un bachillerato como van los chicos normales. Yo entré de 15 años, pero también convivía con gente en mi mismo salón que eran de 30, de 20, de 25. Y entonces tuve que adaptarme a mi situación. En esta parte de la música hay un momento donde tienes que tomar clases de didáctica, de planeación e ir a grupo, porque puedes tener las dos vertientes, ser maestro de artes o de música o ser músico. Y todos teníamos que pasar por esa parte de estar frente a grupo, quisieras o no quisieras dar clases. Entonces yo estuve frente a grupo en preescolar, en primaria y secundaria. Primero observaba y esta parte era rara porque estabas así como un alumno más y observabas cómo el maestro daba clases. Entonces yo me quedaba, o sea, hace 10 años que estuve aquí yo sentada y no ha pasado nada, sigue igual, ¿no? Cuando me tocó estar frente a grupo de prácticas, tuve que seguir los lineamientos, obviamente, de los maestros, pero yo decía en mi interior, cuando sea maestra, yo voy a cambiarlo, o sea, no me importa el problema que me meta. Y el otro día estábamos platicando que cuando yo fui maestra, me metí en muchos problemas que más adelante los diremos. Y creo que para mí la educación en algunos momentos fue como muy cuadrada, pero sí tuve personas, maestros, mentores, que fueron como una bocanada para refrescar esta parte en mí que me dijo, sí quiero ir a grupo, sí quiero dar clases, sí quiero involucrarme en la educación, porque creo que soy una persona que puede voltear la tortilla y hacer algo bueno. Y eso es mi experiencia un poquito en la educación. Padrísimo, padrísimo. Vamos a ir un pequeño corte para continuar con Ruth y con Estefano Di Garza en su experiencia. Vamos con David Sierra a hacer un corte. Los invitamos a que se queden con nosotros y que compartan esta transmisión como hasta ahorita. Muchísimas gracias por su preferencia. Ahorita mandamos los saludos a la gente que está conectada. Volvemos. Numsam, reinventando la facturación electrónica. Numsam te brinda su solución de facturación para un mejor control de tu negocio en una plataforma segura, confiable y eficaz. Visítalos en numsam.com. Numsam, reinventando la facturación electrónica. Gracias al amable patrocinio de Shamay. Desde hace más de 20 años facultamos a las empresas a simplificar su operación controlando, administrando y tomando decisiones en tiempo real. Somos Gold Partner oficial de SAP. Visítanos en www.shamay.com.mx. Shamay, de Grupo Escanda.
Estamos de regreso con toda la gente que amablemente sigue con nosotros y les damos de nuevo la cordial bienvenida en este segundo segmento. Vamos a continuar con el tema. Hemos venido viendo que, bueno, en el caso particular, pues mi sistema educativo me enseñó de una manera un poquito tortuosa y exagerada, para lo que hoy los jóvenes lo ven de una manera diferente. Ahorita lo veremos con Ruth y lo veremos con Estefano, cuál fue su estilo con el que ellos aprendieron. Pero en el caso de Cris, conservadora, un poquito rebeldona, ¿no? Y por platicar la andaban sacando del grupo, pero bueno, pues aprendió un poquito menos aturdidor que en mi caso. Y Palomita, pues ella disruptiva, ¿no? Completamente disruptiva, trató de acoplarse, pero es difícil cuando eres una persona que le gusta la música y nada más por el solo hecho de que le guste la música y quiera hacer que la música sea parte de su vida, ya la vuelve diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda con Ruth. ¿Cómo fue tu educación en un mundo, en una tierra aquí en Monterrey, que pues a veces no sabemos si la gente de Monterrey es mexicana o es de McAllen? No sé cómo te haya ido a ti, Ruth. No, pues mira, a mí realmente me fue muy diferente que a ustedes. Una de las diferencias es que yo soy hija de maestros, entonces si no me regañaban en la escuela, pues en mi caso sí me regañaban. Entonces, a mí sí me tocaron papás antiguos, se podría decir, y me decían, ¿y por qué te regañaban? Y yo de cualquier cosa que hacía, y ellos ya me empezaban a regañar, pero ¿por qué no lo debiste hacer? Entonces, si no me regañaba la maestra, me regañaban mis papás. Yo siempre fui una alumna muy diferente porque, no sé, era de las que se dice flojas, pero no es que realmente fuera floja, sino que siento que la escuela era muy tradicional, a pesar de que estuve en muy buenas escuelas. Sentía que era muy tradicional en cuestión de tienes que aprender a como yo aprendí. Y yo siempre fui como de las que, no sé, agarraba, trae un celular nuevo, déjame ver qué trae de nuevo, déjame ver cualquier cosa, yo soy de, ay, dame, y ahí estoy yo aprendiéndole solo. Entonces aquí sí era más como, tienes que hacer resúmenes, tienes que hacer esto, y para mí era como de, no. Entonces, pues eso sí fue una gran diferencia, a pesar de que sí creo que me llegaron a tocar maestros en donde aventaban lo que traían, pero no era tan común. Era súper raro que a mí me tocaran maestros así, pero sí me llegaron a tocar maestros que muy tradicionales en cuestión de si yo lo aprendí así, tú también lo tienes que aprender así. Entonces a mí me frustraba porque yo no lo podía aprender así. De hecho, la división, yo tengo una forma diferente porque fue como mi mamá me la enseñó y como yo la entendí. Y había muchos maestros que me decían, es que así no, porque te vas a tardar más. Y para mí era como de, me tardo más, pero mínimamente lo saco. Entonces para mí sí fue difícil en ese aspecto, pero en cuestión de que me aventaran borradores o cosas así, yo nunca tuve ese problema. Qué hora, eso de aventar borradores suena extremo, pero créanme que lo verdaderamente extremo era tener la habilidad para que no te pegaran, ¿no? O sea, y créeme Fíjate que a mí... Dime. Fíjate que a mí mis alumnos me decían, maestra, ¿y por qué usted no nos avienta el borrador o nos da reglazos? Y yo así como de, sí quisiera, pero no puedo, no me dejan. No, hombre, no. Me he de acordar de algunas otras anécdotas en el salón de clases, pero bueno, sí, a mí me tocó eso. Estefano, ¿te pegaron en la escuela a ti? No me pegaron, pero sí me amarraron y sí me pusieron cinta en la boca para que no hablara. ¿Cómo te amarraron? Sí. A ver. Ahí te va, mira. A ver, venga. Yo vivo en Tlaxcala, pero crecí en Ciudad de México. Yo soy de Ciudad de México, entonces allá estudié casi toda la primaria. Yo tuve la suerte o la suerte, no sé cómo le podamos ver, que a los 6 años me diagnostican con trastorno del déficit de atención con hiperactividad y me empiezan a medio medicar y tránsito con psicólogos y neurólogos. Entonces, pues la verdad para mí era muy difícil adaptarme a un sistema educativo. Yo creo que tuve la oportunidad de pasar casi bastantes sistemas educativos, tanto en Ciudad de México como cuando llegué aquí a Tlaxcala, desde el sistema
abierto y que dejemos que los niños exploren, al sistema tradicional que también lo estudié en la preparatoria de reportes, de ir con el uniforme, de que te checaran el cabello, de que no trajeras la barba larga, o sea, pasé por todo. Y yo creo que el mejor aprendizaje que tengo de esas experiencias habrá sido que sí tenemos bastantes fallas en los sistemas educativos y sí hay bastantes también formas de explorar diferentes sistemas educativos, pero creo que también estamos olvidando una parte muy importante y por eso siempre tengo el nombre de responsable, es qué tan responsable eres tú para adaptarte a ese sistema educativo. Y a mí me pasó, ¿no? O sea, como les dije, transité por todos lados, entonces pues yo era un niño hiperactivo, entonces ni me fue bien en el tradicional, ni me fue bien en el abierto porque simplemente no me podía adaptar, no tenía esa posibilidad. Entonces, yo creo que también tenemos que hablar y tenemos que dejar claro que hasta cierto punto sí es responsabilidad del gobierno, de la educación, de los maestros, pero también estamos olvidando una parte muy importante que es la del alumno y la de la familia que tiene ese alumno, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver, mi familia tiene una universidad, se dedica también a la educación, y me ha tocado ver desfile de irresponsabilidades de los alumnos, ¿no? Que van y se quejan, que el maestro, que las instalaciones, que los horarios. Y digo, ok, sí, obviamente hay cosas que hay que pulir, pero ¿dónde queda esa parte en donde tú te sientas, haces una introspección y dices, yo estoy mal aquí, yo estoy mal acá, yo estoy mal acá, yo estoy mal acá, ¿no? Y a mí me pasaba, siendo un chamaco inquieto, que de repente me amarraban a la silla porque no me podía quedar en mi lugar o me ponían cinta en la boca porque no podía dejar de hablar. Entonces sí había momentos en los que yo me sentaba y decía, hay algo que no está bien en mí. O sea, sí evidentemente la forma en la que ellos están intentando controlar esa parte que no está bien en mí está mal, pero sí hay una parte que yo también tengo que controlar y hay una parte que yo también tengo que pulir. Entonces, a mí me educaron mucho, tengo un papá psicólogo y una mamá que también se dedica a la psicología. A mí me educaron mucho a reflexionar, reflexiona de ti, reflexiona de ti, reflexiona de ti, reflexiona de ti. Entonces, pues básicamente todo mi desfile educativo tuvo ese factor en común, reflexionar sobre mí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo mal y no me puedo adaptar? Perfecto, entonces podemos llegar a la conclusión entre todos los comentarios en el cual, pues, la única conclusión en la cual coincidimos es que todos somos diferentes y que todo nos fue de manera diferente. Que cada quien, me quedé con lo que dijiste, Estefano, que dijiste, debemos de adaptarnos al sistema. Me quedo con eso en el sentido de que sí quisiera que pudiéramos a lo mejor, si nos da tiempo, analizar ese punto que dijiste, si es que lo contextualicé bien o no, pero quiero que se quede ahí con un asterisco para el final. Pero no quiero dejar de pasar los saludos para Olga Bufalino, que nos manda muchos saludos. Gracias, Olga. Socorro González hasta Cozumel, le mandamos un saludo pronto, va a estar aquí con el elenco de Coaching TV. Tenemos mucha esperanza y mucha ilusión de tenerla dentro de nuestro equipo para hablar de toda la historia. No sé si no la vieron, el miércoles pasado estuvo con sus inventores. Chéquense ese video, estuvo padrísimo. Esa historia de vida que está increíble. Damián Méndez hasta Tuxtla Gutiérrez, le mandamos un fuerte abrazo, asiduo visitante de nosotros. Carlos Beltrán, un fuerte abrazo. Sin Rodríguez, parte de Podcast Generation y de Speakers. Un saludo. Eric Alvarado, nuestro especialista en finanzas. Edgar Jacobo Ortiz, también un saludo aquí en Cumbres, le mandamos un fuerte abrazo. Raúl Rodrigo, saludos al buen Estefano, te mandan saludos, Estefano. Saludos igual a Raúl. Raúl Rodrigo Pea, así se llama, ¿no? Bueno, te mandan saludos. Mireya González, también conectada, un abrazo, gracias. Edgar Ade, saludos, colegas de Podcast Generation. Y pues nada más, en este momento la gente que está conectada, gracias, mande sus saludos y mande sus comentarios también. Pues aquí se trata de que podamos, pues no debatir, porque pues no es un espacio de debate, pero sí es un espacio de reflexión y pues díganos ustedes sus puntos de vista también al respecto de las mismas preguntas que le estamos haciendo a los invitados. Bueno, vayamos al segundo punto. A ver, llegó el COVID y todo el tema de repente pareciera que, bueno, van a ser 2 semanitas nada más. Sí, vamos a ver cómo nos va. Y chin, se atravesaron las vacaciones. Bueno, vamos a dejarle tarea a los niños. De repente nos empezamos a dar cuenta que estábamos, para los que tienen 3 hijos, o por lo menos en el caso del compañero de uno de del compañero de mi hijo, que tiene un compañero que tiene 4 hermanitos, o sea, se necesitan 5 computadoras para poderse conectar remotamente, porque resulta que los 5 van al mismo colegio, 2 están en secundaria,
y 3 están en primaria. Entonces se tenían que conectar al mismo tiempo y nos empezamos a dar cuenta que se necesitaban, nada más por ponerles un ejemplo, se necesitaban muchas computadoras en la casa para estar conectados. Se necesitaba Wi-Fi y se necesitaba Wi-Fi de alta velocidad, porque imagínense 5. Si con uno, a veces uno batalla aquí con el Telmex de 1 mega. Entonces imagínense. Entonces nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas. En el caso tuyo, Cris, ¿de qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste o qué reflexión te dio lo que estamos pasando? Porque la Universidad Autónoma de Nuevo León acaba de avisar que el siguiente semestre también va a ser online. Pero en este caso, ¿con qué te topaste, Cris? Creo que no acabaría, pero lo voy a tratar de hacer muy corto. Okay. Por un lado, yo lo viví un poco diferente porque Estados Unidos paró actividades un poquito antes que México, de donde son la mayoría de ustedes. Entonces, para mí era como ir un par de semanas adelante de lo que se avecinaba o lo que yo veía que iba a suceder en México, ¿no? Entonces, yo acababa justo de entrar 2 semanas antes de que se diera todo el cierre por la pandemia, a colaborar en un programa de apoyo a niños migrantes aquí en Estados Unidos, en una preparatoria. Un poco era como el enlace entre sus profesores y ellos, digamos, para apoyarlos con el idioma, que era su principal problema. Y con el COVID nos dimos cuenta que había muchos otros problemas de fondo, ¿no? No solamente porque, por ejemplo, todas las plataformas y todas las clases estaban en inglés y la mayoría de ellos todavía no dominaban el idioma, entonces eso se convirtió en una gran barrera para ellos, ¿no? Para continuar con su educación. Pero más allá de eso, por supuesto, temas de conectividad, como bien decías, muchos de ellos no tenían la posibilidad de tener conexiones a internet en casa, ni siquiera económicas para comprarlas, ¿no? Entonces, eso fue otra barrera importante con la que nos topamos. Y la más importante, la más dura de aceptar, digamos, fue que a veces asumimos como profesores o como profesionales de la educación que todos los alumnos tienen un entorno de apoyo en casa para realizar sus tareas, por ejemplo. Como no solamente que tengan las computadoras adecuadas, sino que tengan el ambiente afectivo y social propicio para que el aprendizaje se dé. Y la verdad es que en el caso, por ejemplo, de los chavos con los que yo estaba trabajando, pues su contexto familiar era súper adverso, ¿no? Porque son niños migrantes que recién habían llegado a Estados Unidos, habían dejado familia, estaban adaptándose y de alguna manera la escuela, más allá de lo que les podía dar, era su espacio seguro, su espacio de pertenencia. Entonces, a los que estábamos en este programa de apoyo fue una transición súper dura porque de un día al otro perdimos contacto completamente con ellos y no sabíamos ni siquiera si estaban bien, ¿no? Si en su integridad física, emocional y mental estaban bien. Entonces fueron unas semanas de bastante angustia y de tratar de contactarlos por todos los medios posibles hasta que lo logramos, ¿no? Okay. Y después vino el segundo problema, que fue que les interesa a estos niños cumplir las tareas que les están mandando, que nada tienen que ver con lo que necesitan aprender para adaptarse a su contexto. Entonces, bueno, pues un montón de cuestionamientos y, bueno, mientras en casa yo también lidiaba con la salida de mis hijos de la escuela y, por supuesto, me di cuenta de lo privilegiados que éramos en casa, ¿no? No es que no lo supiera, pero como que lo refuerzas y de alguna manera te obliga, o al menos a mí que tengo este espíritu social y con toda la experiencia educativa que tengo, a querer devolver y ayudar un poco a otros a que podamos adaptarnos juntos a esta nueva situación, ¿no? O sea, mis hijos también la pasaron mal de un día al otro. Como les comentaba al principio, llevábamos poquito tiempo, casi un año viviendo en Estados Unidos, entonces de alguna forma seguíamos en proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación se cortó porque ellos estaban muy bien gracias a la escuela, a pertenecer a una escuela y tener amigos. Y esa parte emocional y social que refería yo al principio, que para mí fue muy importante en mi propia formación, creo que la vi todavía más necesaria en este sentido. Entonces, un poco por ahí, creo que hay muchas cosas que se hicieron muy evidentes, la desigualdad, la falta de oportunidades para todos, ¿no? O sea, como que son
son muchísimas esferas que podría enlistar de lo que se desató a partir del COVID en tema de educación, pero lo que creo que es más importante es que todos nos dimos cuenta, como decía Stefano, que todos podemos involucrarnos, ¿no? Que no solamente era tarea de los maestros o de las escuelas. Los maestros se dieron cuenta que los padres también tenían que involucrarse, los padres se dieron cuenta que tenían, ¿no? Que tenemos incidencia, y yo creo que este es el momento preciso para empezar a pensar en que algo podemos hacer diferente. Todos nos dimos cuenta que podíamos hacer algo diferente, ya fuera trabajar desde casa o relacionarnos diferente, comunicarnos distinto. Creo que en cuestión de educación también nos dimos cuenta que se pueden hacer las cosas, replantear las cosas y reaprender muchas cosas. Creo que no te escuchas, Alberto. Gracias. Es que siempre me dejaste pasa, de locutora. Se me olvida el tema del micrófono. Es que yo quería empezar a hablar con señas, no es cierto. Ok, Palomita, después del contexto, el que nos dice en un ambiente que a lo mejor dices, pues estoy en Estados Unidos, pero nos suena muy familiar. No sé tu caso. Sí, y mi caso es un poco al de Chris, sin embargo, como que más, un poquillo diferente, porque en mi casa mi esposo es maestro de secundaria o, no sé, en Estados Unidos, junior high y prepa. Entonces, tiene alumnos de 12 a 18 años. Y trabaja en 2 escuelas. Entonces, lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, terminaba su jornada. Añádale que tengo una hija que está por un lado aquí mío, va a cumplir 9 años y ella también tenía sus tareas. Entonces, yo, en mi normalidad, yo estaba con mi hijo de 3 años. Él duerme una buena parte de la mañana, a mí me dejaba trabajar en línea, a todo dar en mi espacio, y de pronto me dice mi esposo un día, no, pues ahora tengo que trabajar en línea, y yo, perdona, pero este es mi espacio, este es mi tiempo, y aparte la niña, ¿no? Entonces, entrar a esa nueva dinámica donde dejarle mi espacio, el tiempo, yo buscar tiempos específicos para yo adelantar mi trabajo y aparte estar con la niña, de decirle, vas bien aquí, esto, acá. La ventaja en que yo creo que me vi, y como dice Chris, es que no tenía miedo o no me sentía insegura o no me sentía molesta o sea, es que yo no puedo decir el número de cantidad de tarea o de trabajo que les encargaban, porque pues es la escuela y es el trabajo del maestro. O sea, es que yo estoy en el mundo, o sea, yo entro en la espada y la pared, porque tengo al maestro que me di cuenta que tuvo que hacer una planificación mayor, hacer una organización. Yo hasta la fecha ahorita sigo mi esposo ahí sentado, porque si no es calificaciones, si no es esto, si no cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de mi hija, entonces yo traté de esto, aprovecharlo para bien como familia, buscar lo que la maestra le había dejado en su planeación, pero yo reforzarlo en casa con actividades de cocina, actividades deportivas. A nosotros nos gusta mucho leer, entonces había bastantes libros y como quiera compramos juegos, todo lo que involucrara como que amplificar, o sea, me metí como mucho más en el papel. A lo mejor voy a decir algo que puede romper o no puede romper expectativas, pero a mí me gusta mucho el homeschooling y el on-school. De hecho, yo conozco de hace más de 10 años esta metodología, he trabajado con niños y he hecho cartas para personas que quieren aplicar una beca en Estados Unidos. O sea, conozco muy de cerca esta metodología, que no es del espacio, no es fuera del espacio, no es nada de lo común. Lo que pasa es que las personas tenemos esa aversión cuando estamos faltos de información, pensar que esto no es bueno, que va contra el gobierno, No, o sea, es para ayudar a un aprendizaje. Yo creo que en la educación debe de caber la diversidad. Si bien es cierto que hay sistemas que tenemos que seguir, también podemos reivindicar el sistema o buscar algo
que nos pueda ayudar. Y en este caso y en este momento, yo estoy como todavía pensando qué va a ser después del COVID, porque no saben los maestros, por lo menos en básica, y lo tengo de fuente cercana, no saben aún si van a regresar a presencial en agosto o no. Les están diciendo que preparen los dos escenarios, tanto digital como presencialmente. Entonces, es más trabajo, es más involucrarse. Y es aquí donde entra la responsabilidad, ahorita que veo la camiseta de Estefano, de realmente ser padres, alumnos y maestros. En el nuevo modelo educativo que trabaja, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública aquí en México, hablan de este modelo que, sinceramente, yo entré a un curso y he visto cosas que esto tiene 20 o 30 años. Sin embargo, yo quiero ver si realmente se pone en práctica, porque aquí es trabajar mucho de la mano con este triángulo, padre, escuela, alumno. Si realmente si se van a meter, se van a remangar y lo van a hacer. Por lo menos en escuelas públicas, pues porque ahí es donde tiene uno más contacto. En la escuela privada, yo siento que a veces los padres, por hacer esta inversión, tenemos un poquito más de apertura. Estoy ante la expectativa de lo que va a pasar. Estoy muy contenta por este proceso. Yo realmente no me quejo. Estoy afortunada. Y yo invito a los padres y a los maestros, aunque que retomemos este momento de reflexión de las semanas que nos quedan de descanso. Me parece bien. Y en la última parte vamos a ver, pues, qué te inspiró y qué podemos sugerir, porque también hay que tomar nota y a lo mejor en el siguiente programa pudiéramos invitar a un especialista que nos diga qué tan factibles pudieran ser nuestras propuestas. Pero bueno, a ver, Ruth, en tu caso, tú desde la trinchera de maestra, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese cambio? De repente te dicen, oye, pues vas a tener que atender a tus alumnos, pues un grupito, pero pues tiene su grado de complejidad, no sé de cuántos, ahorita nos comentarás, porque también eso, el factor numérico, el cuantitativo, pues también tiene mucho que ver, no es lo mismo. Yo si mi hijo con sus 25 compañeros era un relajo para estar, yo de repente me acercaba y veía el relajo que tenían, no le hacían caso a la maestra, era un relajo. ¿Cómo fue tu caso? Fíjate que fue diferente a comparación, porque en la escuela en donde yo trabajo, pues prácticamente se vive al día. Entonces, yo no podía dar una clase en línea por lo mismo de que los padres en línea a veces, pues ni siquiera para comer tenían. Entonces, nosotros lo que nos dijeron en la escuela era, pues, hacer nuestro archivo de varios documentos de lo que íbamos a estar mandando cada semana o por mes, y ya de ahí se les repartía a los padres de familia, y de esa manera ellos pues les tomaban fotos a las evidencias, nos las mandaban, y lo difícil pues era revisar las evidencias, porque a veces la fotografía no salía bien o la letra del niño, y ahí era mucho batallar. Lo que sí, por ejemplo, mi primer impacto fue la respuesta que dieron los padres de familia ante la situación, porque yo me acuerdo que casi la mayoría de las madres de familia fue de, ¿y ahora qué voy a hacer con mi hijo? Entonces para mí sí fue impresionante el que llegaran a esa conclusión de qué voy a hacer con mi hijo, y no fue como de, bueno, oye, ¿sabes qué? Puedo agarrar el libro de texto, puedo agarrar sus libretas para ver qué es lo que está viendo y pues más o menos saber qué es lo que qué es lo que debe de reforzar o qué es lo que va a ver más adelante. Que obviamente pues no es su trabajo, pero pues por cosas de la contingencia pues se tenía que hacer. Otra de las cosas pues sí fue que se vio mucho el interés de las personas que realmente querían mandar los trabajos y de quien no. Yo sé que en mi caso, en la escuela donde yo trabajo, te digo, viven a veces al día y a veces sí nos llegaban a contar que ni luz tenían, pero a mí sí me pasó que hubo mamás que me decían, maestra, ¿sabe qué? O sea, sí, le quiero mandar, pero la situación ahorita está difícil, y ya me platicaban el por qué. Entonces ya tú decías, bueno, mínimamente tuvo el interés de compartirme lo que estaba viviendo, y no como otras personas, por ejemplo, de hecho hoy una madre de familia nada más
habló para la calificación y listo. Entonces, yo la verdad sí quería ayudar a los alumnos que yo sabía que tenía como mal, por decirlo, pero tampoco se dejan ayudar hasta cierto punto. Otra de las cosas fue la manera de evaluación. Fue la más difícil que he tenido hasta el momento, porque había alumnos que me habían mandado muchos trabajos, como había alumnos que ningún trabajo. Entonces, el decidir cómo iba a evaluar, de cualquier manera, de hecho le platiqué a un amigo, o sea, cualquier forma de la que nosotros digamos, sabes que así decido cómo evaluar, nos la van a criticar. Es que ¿por qué? Si yo le mandé, si yo hice esto, si yo hice aquello, y todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí el aprendizaje más grande fue el cómo voy a evaluar, a pesar de que hay alumnos que sí me mandaron y otros que de plano o no pudieron o simplemente no les interesó. Entonces, para mí la evaluación fue uno de los puntos que para mí sí fue eso de, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque pues, los padres pueden decirme muchas cosas y yo en cierto punto no voy a tener como una base tal cual para poder decirles de, ¿sabe qué? Por este motivo las cosas fueron así. Y a pesar de que el secretario de Educación estuvo diciendo de, va a haber muchas maneras de evaluación, el docente va a decidir cómo va a evaluar, hasta qué día teníamos para recibir los trabajos y todo, pero aún así los padres de familia no entendían. Muchos reprobados. No, de hecho no nos dejaron reprobar. Ya sabía. Fue mi bola con jiribilla, ¿no? O sea, realmente no. Sí. Gracias, Sierra. Qué rápido se va el tiempo, pero bueno. Estefano, desde tu trinchera, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo ves? Todavía estamos en el proceso. Ahí te va, a ver. Creo que es importante recalcar el punto de que cuando tú te desconectas del mundo, a propósito o no a propósito, a la de a fuerza tienes que voltear a verte interiormente y lo que tienes a la mano. Entonces, yo creo que el hecho del COVID fue este retiro forzoso espiritual, intelectual, mental que todos tuvimos que hacer y voltear a ver nuestra realidad, que muchísimas veces la tenemos aquí, pero la vista está hacia arriba viendo el mundo de allá afuera. Fue muy fuerte para todos. Para unos fue beneficioso, para otros no fue tan positivo. Pero yo creo que lo importante aquí es que, y digo, a lo mejor ya está muy clicheado ahorita con lo del COVID, pero sí el mundo no va a volver a ser igual. O sea, la forma de educar, la forma de mirar las deficiencias, la forma de mirar las ventajas, creo que no va a ser igual. Ahorita me daba mucho gusto escuchar a Cris, a Ruth y a Paloma, que cada una hablaba decía Cris, ya sabía lo afortunada que era, pero no me había dado cuenta realmente qué tan afortunada era. Y Ruth, por el otro lado, dice, pues hay alumnos que ni siquiera tienen luz, hay alumnos que ni siquiera tienen computadora, o tú nos decías, mi coach, o sea, hay familias que tienen 2 computadoras y tienen 5 hijos y pues ni modo. Entonces, yo creo que sí es importante, y más allá de los cambios que van a tener que hacer las personas que están en el poder, sí nosotros creo que estamos en un momento, va a sonar feo, ¿no? Pero es un momento muy hermoso para darnos cuenta que podemos hacer las cosas mejor, que podemos hacer una transición a la tecnología mucho más amigable, mucho más beneficiosa, porque pues no cuántos veíamos a la computadora o veíamos el internet, digo, mis papás, por ejemplo, como no, es que pues nada más es para perder el tiempo y no sirve para nada. Y ahorita los chavos, yo veo a mi hermanita tiene 12 años y la veo que ahorita que estuvo en casa tuvo que poner su escritorio, ya tuvo que poner su laptop, ya tiene su lamparita, ya tiene ahí su zona de estudio, cosa que no tenía antes del aislamiento social. Entonces, sí creo que finalmente está despertando en muchas personas, al menos desde mi forma de verlo, o desde lo que yo estoy viviendo, de buscar maneras de hacerse cargo de su educación sin necesidad de que los demás le estén diciendo qué hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí todos somos podcasters, ¿no? Entonces, mucha gente está descubriendo los podcasts porque está encontrando un lugar en donde, a través de mi celular, abriendo cierta aplicación, puedo aprender temas de manualidades, de desarrollo personal, de educación, de tecnología, cosa que ya tenemos varios años trabajando. O sea, nosotros podcasters ya llevamos
un rato haciendo esto y finalmente no era tan sonado porque no había ese aislamiento social donde la gente tuviese que a la de a fuerza buscar esto, ¿no? A mí mucha gente ahorita me dice, oye, que te está yendo súper bien, que con el podcast, que con la creación de contenido, qué padre que ahorita lo estés haciendo. Y yo, no, a ver, espérate, yo ya llevo 1.5 años haciendo esto, que tu conexión con el internet, con las redes, con todo esto, no te haya permitido verlo, es otra cosa. Pero ya llevamos un tiempo trabajando con todo esto. Entonces, yo creo que sí es bien importante que ahorita aprovechemos la oportunidad de abrir estos espacios en donde la gente va a poder, y vuelvo a lo mismo, hacerse responsable de su educación. Y si nos va a dar el tiempo, vamos a hablar de la adaptabilidad, que es bien importante, porque creo que muchísimos no están avanzando ahorita porque no se están adaptando. No es que no funcione, no es que, y Ruth lo puede ver, ¿no? Ahorita como la Secretaría de Educación Pública está batallando que con los programas, que está batallando cómo va a evaluar a las escuelas, cómo van a evaluar a los niños. Yo creo que no es imposible. Simplemente vamos a tener que ponernos muy reflexivos, vamos a tener que echarle los kilos para que entonces podamos de alguna u otra manera volver a la normalidad con estas nuevas condiciones que tenemos. Yo creo que es bien importante. Entonces, pues para mí es muy, muy, muy importante esta época, siento yo. Totalmente de acuerdo con todos. Antes de irnos al corte, yo quiero decir 2 cosas que yo he notado de este rollo del COVID. Uno, mi hijo ya no quiere volver a ir a la escuela. Dice que está toda madre tomando clases desde la casa. 1. 2, los maestros de las universidades, porque deben de saber, y ustedes seguramente lo vivieron, hay siempre la vieja guardia. Hay maestros que ya están en las últimas, pero no quieren jubilarse porque se la pasan muy bien en la escuela. Y pues algunos maestros pues tienen ahí a su gente de confianza que les llevaban los exámenes para que se los imprimieran, les calificaran, les subieran la información a la plataforma. Y tremendo COVID le vino a dar en la torre a un montón de maestros que en su vida habían prendido una computadora. Así, hay maestros en universidades que enseñan una licenciatura que nunca habían prendido una computadora de ese nivel, que enseñaban todavía en hojas de no sé cuántas columnas, ¿sí? Ya se me olvidó. Entonces, ese es uno de los puntos que también se dieron cuenta. Y un tercer punto. Se la pasaron durante 4 años tratando de desarrollar para una sola carrera dentro de una facultad, no voy a decir cuál, pero pues los que me conocen saben a cuál me refiero, 4 años para desarrollar un sistema de educación virtual para una sola de las carreras dentro de esa facultad. 4 años. En 4 meses ya lo implementaron para el resto. ¿Verdad que sí se puede, señores? Entonces, todo no tiene que pasar una catástrofe para que los jefes en las empresas se den cuenta que el home office sí jala. Y también los directivos y los rectores te tienen que dar cuenta que también el home education, o como le llamen en los tipos de modalidades o estilos, también funciona. Entonces, de eso vamos a hablar al regreso del corte, en el cual voy a preguntarle aquí a mis amigos y especialistas cuáles serían nuevas formas de, si es que podemos decir que estamos en la nueva normalidad, cómo es que pudiéramos entender que hay maneras distintas de aprender y que hay métodos y que hay sistemas y que hay dinámicas y que cada quien sea libre de escoger cómo quiere aprender, no como están aprendiendo todos. Entonces, vamos a ir a un corte para que vayan preparando ahí sus respuestas, mis compañeros, y gracias a la gente que se ha conectado. Por ahí les mandamos un fuerte abrazo a todos los que se han conectado. Por ahí está Naomi, que mañana va a tener también su programa. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que se ha venido conectando. Gracias. Recuerden que están en Vive Libre, en esta edición del mediodía. Gracias por estar conectados con nosotros. Compartan. Regresamos en unos minutitos con este programa que se está poniendo muy bueno. Ya vamos a terminar. No se vayan. Volvemos.
Bueno, pues estamos aquí casi por llegar a la parte final de este programa, la cual me siento muy complacido con las respuestas, con las opiniones y con el desarrollo que me hace reflexionar un poquito el hecho de pensar que 1 hora no es suficiente para hablar de esto. Yo creo que vamos a tener que buscar espacios con los cuales podamos entrar más a fondo y, como lo hemos mencionado, para los temas de discriminación y de clasismo y todo lo demás, no es suficiente. Tenemos que dedicar un espacio y alguien tiene que hablar del tema, porque lo que vemos en algunos espacios informativos simplemente son quejas, lloriqueos y pasarse la bolita de unos a otros, pero nunca surgen propuestas ni se hacen cambios. El sistema retrógrada que tenemos tiene 200 años y pues se sigue enseñando de manera modernizada de la misma forma. Entonces, es mi punto de vista. ¿Qué podría cambiar para el futuro inmediato? Esto es algo que queremos sacar algunas conclusiones. Después de lo que vimos, de cómo nos formamos, de cómo nos ha impactado el COVID, de entrada pudiéramos enumerar a lo mejor 2 o 3 ideas para lo que se viene, ya no a lo mejor en el próximo ciclo escolar, pero sí en el 21-22. ¿Qué opinas en ese sentido, Estefano Di Gracia? Pues mira, yo creo que el primer punto es, y lo voy a seguir recalcando, es la adaptabilidad. O sea, creo que ahorita vamos a tener de alguna u otra forma empezarle a enseñar a las nuevas generaciones o a las generaciones que están emergiendo a tener capacidad de adaptarse. O sea, si el día de mañana otra vez vuelve a pasar esto, que toquemos madera que no, o vuelve a pasar algo similar, vamos a tener que decirle a las instituciones, a los alumnos, a los maestros, a los padres, tienes que saber qué hacer, tienes un manual de cómo adaptarte a estas situaciones, y si el día de mañana vuelve a suceder, pues aprenderse y a evitar todo este letargo que a veces hay en lo que aprendemos, en lo que nos adaptamos, en lo que ya de entrada darle de lleno, ¿no? Creo que el otro punto va a ser bien importante, donde vamos a poder elegir y decirle a la gente cómo quiere aprender, dónde quiere aprender y cuándo quiere aprender. O sea, yo siento que eso va a ser un gran parteaguas, porque como tú lo mencionabas, tu hijo, ¿no? Que te dice, yo ya no quiero ir a la escuela, o sea, yo estoy a toda madre en la casa, leo en los tiempos que quiero, me paro un rato a mi cuarto, doy la vuelta. O sea, yo creo que si nosotros empezamos a elegir espacios, horarios y lugares en donde podemos estudiar, vamos a hacer muchísimo más agradable el aprendizaje de cualquier persona. O sea, yo como les decía, veía a mi hermanita que armó su área y entonces de repente se para, sale un rato al jardín, baja a vernos. Entonces empieza a tomar esta dinámica que ella quiere, ¿no? Y entonces ya no se le hace forzoso que levántate a las 7, que vámonos corriendo a la escuela, que de 7 a 2 estás en la institución, que tu receso es a las 10. No, ya vamos a poder elegir esto. Creo que fue el presidente de Twitter el que dijo que de ahora en adelante quien quiera trabajar desde su casa lo va a poder hacer. Entonces, para mí eso es bien importante, ¿no? Y creo que también la rentabilidad que esto representa para las empresas e instituciones, ¿no? Menos gastos de luz, menos gastos de internet, de insumos, muchísimo más eficiencia en el trabajo. Y también, ojo, porque yo estoy hablando desde el lado positivo, tenemos que hablar desde el lado negativo. También eso va a permitir que la gente que es floja, que la gente que no hace bien su trabajo, que los malos estudiantes, que los malos padres salgan a flote. Porque a mí me contaba mi novia que su hermana tiene 2 pequeñitos, y entonces el otro día ella estaba sorprendida porque se dio cuenta que su hijo era muy malo en matemáticas, cuando el niño ya va en 4º de primaria, ¿no? Entonces esto fue gracias a que un día se sentó a observar cómo tomaba la clase en línea y se dio cuenta que era un desastre el pequeñito. Entonces también esto va a hacer que de alguna u otra manera permita observar las deficiencias de una manera más clara para poderlas pulir lo más rápido posible y lo mejor posible. Y como último punto, yo creo que esta es lección para todos, no importa la edad que tengas, el background que tengas, la mentalidad que tengas, la tecnología es tu amigo y tienes que aprender a usarla de la mejor manera para que el día de mañana eso catapulte tu carrera profesional, tu carrera estudiantil, tu carrera como familia. Me sorprendió mucho porque el fin de semana pasado mi mamá tiene una tía que es como su madre y es muy grande ya, tiene cerca de 90 años y fue su cumpleaños. Entonces pudieron conectarse en Zoom desde todas partes del mundo donde están repartidos los familiares y le cantaron las mañanitas,
le platicaron un rato con ella. Entonces digo, ahí está, ese es el beneficio de la tecnología. Tal vez no tenemos que verla tan fría, no tenemos que verla tan complicada, porque también ese es un gran problema. Yo veo que la gente se acerca renuente, se acerca un poquito así como que con un ojo abierto y otro cerrado, porque, híjole, es que el Zoom, no sé cómo apretarle y no sé, bueno, vamos a aprender y vamos a ocuparla de la mejor manera. Yo creo que esos serían mis 3 puntos. La pregunta es, ¿bloqueaste el micrófono? Sí. Ok, perfecto. Con eso estamos contentos, ¿de acuerdo? Chiste local. Ruth, Chiste local. Ruth, ¿qué propondrías? La puerta está abierta, la mesa está disponible. ¿Qué nos pones en la mesa para que cuando haya la posibilidad de hacer propuestas pudiera ser tangible desde tu trinchera como maestra? Porque finalmente tú, según la historia que nos platicas, según tus antecedentes, pues tú estás en el campo de batalla directo, ¿no? Sí, exacto. Pues yo creo que lo más importante es comprender que la escuela en sí no es una guardería. Los padres de familia no nada más es dejar a los niños, y como docentes también comprender el hecho de que los niños tienen diferentes formas de aprender, y también evidentemente que el gobierno comprenda la situación que México está pasando actualmente, porque se da mucho el caso, y creo que lo vi mucho cuando estudié en la normal, de compararnos con otros países cuando nosotros no tenemos la misma situación que ellos. Sí podemos decir, bueno, hizo bien esto, hizo bien aquello, pero si lo implementamos aquí, definitivamente no funcionaría como allá. Otra de las cosas es prácticamente, pues al igual que Estefano, el adaptarnos a las nuevas tecnologías. Yo la verdad no es que esté en contra, sí soy de las personas que le sabe y que le gusta aprender, pero en cuestión de clase virtual, sí digo, híjole, no. O sea, eso de sí definitivamente yo necesito presencial, necesito ver al niño, pero pues tenemos que hacerlo al final de cuentas. Y pues realmente como maestro sí te adaptas. Hay unos que no, pero yo creo que la gran mayoría de los maestros estamos en disposición de decir, ¿sabes qué? Me voy a adaptar, voy a aprender. Simplemente que a veces no se nos dan los recursos, o a veces nuestros mismos alumnos no tienen los recursos que necesitan para sacar adelante los trabajos. Y pues en otra, que el gobierno comprenda al 100% lo que se está viviendo, de verdad. O sea, es demasiado triste que todo lo que estamos haciendo, o sea, realmente todo el trabajo que hacemos es demasiado. No es agregar más asignaturas, que es lo que estuve escuchando que van a agregar más, sino el cómo voy a hacer que sean menos, para también ver, por ejemplo, en cuestión de valores, de normas y todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo principal sería que el gobierno entienda la situación en la que estamos viviendo, y también como padres de familia y como docentes, que todo lo que hoy en día se vive. Perfectísimo. Bueno, me quedo con la escuela no es una guardería. Sí, me encanta la expresión. Palomita, desde tu trinchera, desde allá, desde el lugar en el que los ovnis salvan a Tampico, ¿cómo pudieran ayudarnos con su visión para lo que se viene? Pues tenemos mucha inteligencia por aquello de los marcianos. La gente nos conoce a nivel mundial porque tenemos una base. Sí, es correcto, es correcto. Sí. Pero bueno, dejando esta jiribilla de lado, hay un personaje que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Él es Ken Robinson. Es una persona que en el área educativa y de la creatividad a nivel mundial es reconocido, ¿no? Encontré en internet 10 frases que ha dicho Ken Robinson acerca de la educación y del docente, y me llaman la atención algunas, las voy a decir así salteadas. La imaginación es la fuente de todo logro humano. Si no estás preparado para equivocarte, nunca llegarás a nada original. Las escuelas se parecen a las fábricas. Actualmente yo creo que
hubo un punto de inflexión con el COVID. Veremos después si las empresas sí se van a parecer a las fábricas, porque la escuela como está diseñada tal, estaba para las industrias, ¿no? Estaba industrializada, que todos fueran iguales. Pero el modelo prusiano, sí. Obviamente que eso no se puede hacer en el siglo que estamos. Hay industrias que se han renovado y renovado y adaptado y adaptado. Y aquí es donde entra como mi molestia, porque es la industria en México. Voy a hablar de México y no sé si Latinoamérica, o más allá de Latinoamérica. Si tú dices, wow, que eres un doctor, eso es lo máximo. Si tú dices que eres un dentista, abogado, político, lo que sea, pero un maestro, y en México así como se le quedan mirando extrañamente. Sin embargo, un maestro es el que hace que llegue a ser el político, el doctor, el abogado. O sea, forma parte de su proceso, sus experiencias y su aprendizaje. Por eso se me hace tan molesto que sea menospreciado, que no le den las herramientas con las circunstancias que hay actualmente en el país. Sabemos que hay circunstancias que son muy distantes en oportunidad. Lo decía Ruth hoy. O sea, hay gente que vive al día, hay gente que podemos darnos financieramente un pasito más, hay gente que tiene todos los privilegios, pero yo me quedaría con esta parte porque soy mucho del e-learning. Busquen, lean. Actualmente hay mucha información en internet. Puedes hacer una inversión que te permita estudiar. Hoy por hoy existen los MOOCs, que son estos cursos a distancia que tú puedes tomar, ya sea o gratis o con mínima inversión, de universidades que te lo permiten. Existe el Dialnet, donde es una biblioteca donde puedes aprender muchas cosas. Existe Google. Puedes ir inclusive a escuelas como Teachable, Udemy, y actualmente hay escuelas que se están renovando y que están haciendo una buena oportunidad para que se puedan educar. A mí sí me gusta mucho la educación a distancia. También me gusta la educación presencial. Sí, no creo que ninguna sea mala ni buena, es como tal. Hay diferentes estilos de aprendizaje, hay diferentes personas que les gusta más una u otra. Hay diversidad, que permanezca y que aparte se amplíe esta diversidad. Me gustó una frase que dijo Ken Robinson: no es acerca de estandarizar la educación, es acerca de subir el estándar de la educación. Puedes subir el estándar de la educación presencial o a distancia. Y yo me quedo con eso, que no queremos estandarizar y que todos somos igualitos y todo, porque no todos somos igualitos, no todos aprendemos igual. Ya lo vimos esta tarde y los invito a los que son docentes que si en esta parte que hemos vivido les faltó, les quedó, tienen ganas de algo más, que se atrevan. O sea, no va a pasar nada. Hemos visto en la historia que ha habido gente que se ha equivocado más de 100, más de 1000 veces por hacer algo diferente. Y sin embargo se mueve como dice Galileo Galilei. Así es que hay que romperle a la piñata montones de veces para que salgan los dulces, y en este caso los dulces serán el aprendizaje, la educación, y yo creo que el amor a ser mejores personas. Sin duda, y como tal, el amor a ser mejores personas, me quedo con eso. Y bueno, a lo mejor complementando lo que dices, la educación es un tema de todos, ¿no? Lo menciona Georgian Clarish en su estudio y análisis, donde dice, después de un estudio minucioso, dice, todos somos responsables en el fracaso del sistema educativo. Suena drástico decir el fracaso del sistema educativo, coincido, no en todo, pero coincido. Pero no sé qué nos tenga que decir Cris, desde su óptica. Se supone que en Estados Unidos están más avanzados que nosotros, pero ella está en una trinchera en la cual tiene que relacionarse con gente que viene de este contexto del que estamos hablando. Así es. Bueno, retomo aunado o hilo esto último que dijiste con una frase que me gusta mucho, de cuando no te reconoces parte del problema, no te miras como parte de la solución.
Entonces, creo que vuelvo a apelar a la corresponsabilidad y yo sí estoy proponiendo y tratando de movilizar a las personas a que repensemos el modelo educativo, a que este es el momento de actuar, de hacer algo desde donde estemos, como tú bien dices, cada uno desde nuestra trinchera. Creo que tenemos que repensar un montón de cosas, ¿no? Que si el modelo educativo tenía que esperar a que esta pandemia sucediera para catalizar todos estos cambios que se habían venido de una u otra manera postergando o haciendo de forma gradual, pues qué mejor momento que ahorita se tienen todas las posibilidades. Y no es que tengamos que adoptar un modelo de otros países, sino que podemos generar también, ¿no? O sea, creo que estamos acostumbrados a consumir más que a crear, estamos acostumbrados a esperar a que nos den la solución más que a meter las manos, porque tenemos quizá miedo, o no nos queremos ser responsables o no nos queremos equivocar, ¿no? O no queremos cargar con la responsabilidad de haber llevado a otros quizá, no sé, al fracaso y demás. Pero yo pienso, y como la base también de mi proyecto, es como pon el aprendizaje al centro de tu vida. Y con eso tienes la posibilidad de explorar, de cambiar, de reinventarte. Y creo que si muchas empresas lo están haciendo, a nivel, pensando, por ejemplo, en una mentalidad de emprendimiento, ¿por qué la escuela no? Ahorita ya no es pensar fuera de la caja, no hay caja, ¿no? Creemos una nueva caja que a lo mejor no tenga forma de caja. Entonces, creo que el concepto en sí de escuela es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y más allá de eso, el para qué. ¿Para qué existe la escuela? Si yo voy a mandar a mis hijos a la escuela, ¿para qué los voy a mandar? Y como decía también Estefano al principio, como pensar que el aprendizaje se puede dar en cualquier contexto, pero tenemos que acompañar también a las personas, ¿no? Tenemos que ser, y quizá algunos de nosotros podemos ser esa guía, ese acompañante desde nuestra experiencia, desde nuestro autoconocimiento, porque no es que no hayan aprendido nada los niños en esta etapa, han aprendido muchísimas cosas que a lo mejor no hubieran aprendido en su vida si no hubieran vivido estas circunstancias. Y eso ya lo van a traer por el resto de sus vidas. Todo este aprendizaje que ha habido en esta transición y que va a seguir habiendo, porque yo no creo que vaya a haber un post-COVID, creo que más bien eso va a ser cada vez más cercano a lo que vayamos a vivir. Y tenemos pues no solamente que adaptarnos, sino también innovar y creer que somos capaces de generar un cambio, ¿no? Hay este libro de Greta Thunberg de Nadie es tan pequeño para generar un cambio. Yo sí creo en eso. Y creo que muchas personas también pueden hacerlo desde donde estén, ¿no? Entonces, seas maestro, seas padre de familias, estés en una posición de toma de decisiones, estés en la política, seas alumno inclusive, creo que todos ahorita, si nos vamos al concepto de comunidad educativo, de comunidad de aprendizaje, es el momento de entrarle, ¿no? Entonces, para mí, creo que, bueno, este tema me da para hablar mucho, evidentemente algo que me apasiona y algo por lo que le estoy apostando hoy, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi energía, y estoy convencida de que algo se va a mover. Ya se movió, ¿no? Ya está siendo distinto. Entonces, apostemos nada más por no regresar a lo viejo. Adoptemos qué sí funcionó, reflexionemos qué sí funciona de aquello, qué no, qué podemos mantener, pero qué también podemos eliminar y qué podemos iniciar y desarrollar, que creo que eso va a ser lo más importante, porque eso es lo que se va a quedar de legado para las generaciones que vengan después. Creo que esa sería mi propuesta, si es que se puede decir propuesta. Sí, digamos conceptual. Yo considero que la oportunidad ahorita, y como lo decía Borja Vilaseca, perdón, él lo sigo mucho y me gusta su forma de pensar, y mencionaba que el siglo pasado nos enseñaron a que para ser alguien, que eso ya de entrada ya era discriminatorio, pero para ser alguien había que tener una licenciatura. Y por ahí de finales del siglo pasado también nos dijeron que para ser todavía más chingón había que tener una maestría, y si era posible un doctorado. En el siglo XXI, para ser alguien, lo único que necesitas es desarrollar tu marca. Porque de eso se trata, ser diferente al montón. Porque como ya hicieron un montón, pues ahora hay que cada quien debe de tener su propia marca. Entonces, las cosas cambian, y quizás hace 200 años no se hubieran imaginado lo que estamos pasando el día de hoy. Y hay por ahí algunas fotos en las que dicen que hace 80 años el tema de la fiebre amarilla y situaciones en las cuales también tenían que ponerse el cubrebocas.
Pero yo creo que y me quedo con todas las conclusiones de ustedes. La verdad es que es un privilegio poder escucharlos. Yo creo que necesitaremos 10 horas y necesitaremos un foro tremendo para poder hablar de todo esto. Pero me quedo con sus propuestas. Yo creo que tendremos que irlas madurando. Tendremos que ver si verdaderamente esto no queremos que solamente se quede en una opinión. Yo me atrevería a ir un poquito más allá y hacer que la gente que dicta leyes pues se ponga las pilas y no nos engañen con una firma diciendo que tiene un doctorado, por ejemplo, un senatore que tenemos aquí en Monterrey que por ahí nos cotorreó imagínense ¿cómo podemos esperar que si no metemos nosotros las manos, cómo podemos confiar que gente que nos dice mentiras al respecto de su educación, estudiando en una universidad patito que no existe con firmas apócrifas, cómo podemos esperar que verdaderamente nos puedan ayudar a hacer? Entonces, yo creo que aquí lo importante es que se sumen estas mentalidades, se sumen estas colaboraciones de gente que verdaderamente agrega valor, como son, entre otros, estos queridos amigos y compañeros de Podcast Generation, para que podamos sumar y podamos levantar la mano y que hoy, si ya no hay guerras como antes, si hay guerras de ideas, si hay por lo menos hay una posibilidad de decir, oye, pues nos interesa hacer esto, ¿no? Y si por ahí algunos están sembrando virus y por ahí algunos están sembrando una nueva forma de vida para lo que se viene, pues también encuentren resistencia. Y creo que la mejor manera es que nos juntemos, generemos ideas y pongamos propuestas, pero que verdaderamente impacten en la gente. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que me siento muy, muy halagado por su presencia. Hemos reunido aquí miles de kilómetros con Chris en Kentucky, Stefano en las frías tierras de Tlaxcala, contrastando con el calorón que está pegando en Tampico ahorita, y pues aquí Ruth y un servidor aquí en Monterrey. Muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo se fue de volada. ¿Les parece? Y lo pongo ahí en la mesa, si hacemos una segunda parte en un par de semanas, a ver qué más pudiese fluir. Y yo nada más quería ver si puedo agregar algo rápido. Dale, con gusto. Bueno, solo dos cosas que se me había olvidado decir. La primera es, para todos los que nos estén escuchando y para quien vuelva a escuchar esto, hay dos puntos que hay que reflexionar. El primero, lo que de verdad mueve al mundo y lo que va a mover el mundo el día de mañana son los argumentos bien preparados y bien hechos. Entonces, para lograr un argumento bien preparado y bien hecho, tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que vivir, tienes que leer, tienes que hacer todo esto. Y lo segundo es, si el día de mañana queremos cambiar la forma en la que aprendemos, la forma en la que vivimos y cambiar el mundo, primero tienes que empezar cambiando tú. Y cambiando tus hábitos, cambiando tu mentalidad, cambiando tu forma en la que vives, en la que te relacionas y sobre todo, y lo que hablamos hoy, en la forma en la que te educas. Entonces, solo eso que se me había olvidado. Gracias. Excelente, súper bien. Es un buen principio. Si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Así que, pues bueno, no sé si alguien más quiera mencionar algo que se les haya pasado, pero no, por ahí no. ¿Alguien levanta la manita? ¿No? Listo. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. Ya abajo de sus correspondientes espacios, nuestro buen amigo David Sierra ya puso sus contactos. Si quieren contactar a alguien para hacerle alguna pregunta, para hacer alguna consulta, ahí abajo pusimos sus Instagram, sus Facebook y sus redes sociales para que se mantengan en contacto con cada uno de nuestros invitados. Queridos amigos, un placer haberlos tenido en esta tarde desde pues esta ciudad. Son las 2 de la tarde en punto en Monterrey, hasta donde quiera que nos estén viendo. Muchísimas gracias. Nos despedimos por esta ocasión en Vive Libre, en esta ocasión especial, y pues ya está el compromiso, ¿les parece? Para la próxima, un par de semanas, volvemos a retomar esto. Perfecto. Y yo me comprometo ahí a conseguir algún especialista con el cual pues podamos decirle, oye, surgieron estas ideas, ¿cómo ven? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es factible? ¿No es factible? Vamos a ver qué se puede hacer para enriquecer todavía más este espacio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buscar a alguien que no esté a favor de nosotros, alguien que meta esa pimientita. Sí, porque por supuesto. Hoy desde cada perspectiva de uno había un punto medular. Haría si tuviéramos aquí en el foro alguien que pensara diferente que nosotros. ¿Cómo se pondría? Estaría padrísimo. De hecho, esas son las ventajas. Hoy nos estamos uniendo cada quien desde nuestras ciudades. Pues vamos a ver vamos a conseguir
a alguien que estuviera no tan de acuerdo en lo que les estamos planteando, y tengo algunas ideas por ahí que seguramente van a sacar chispas. Así que, bueno. Muchas gracias. Espero que no se vayan huyendo y que, ¡ay, se me está cortando! Esto se está... Así ya saben cómo son, pero bueno, listo. Gracias, Cris, gracias, Palomita, gracias, Ruth, y gracias, Estefano, y sobre todo gracias a ustedes que nos vieron en este espacio en Coaching TV. Recuerden darle like a este canal, y pues me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos. Mi nombre es Uberut Eliop, Altes Alberto Hernández, para como que me quieran decir. Gracias a David Sierra en la producción. Nos vemos la próxima semana en un espacio más para sentirse libres, para vivir libres. Gracias, nos vemos.